La Rinconada, nuestro pueblo, está de cumpleaños. Celebra su 775 aniversario. Desde el año 1248 al de 2023 han transcurrido casi 8 siglos. Os invitamos a participar en un paseo a través del tiempo, desde las huellas de nuestra historia más lejana hasta el presente. Afirmaba Leonardo da Vinci que solo se ama lo que se conoce. Hoy queremos, con este fluir de imágenes y palabras, conocer más y mejor la Rinconada, nuestra tierra, como afirmación de autoconciencia de un pueblo respetuoso con su patrimonio histórico y cultural. A esa preocupación responde este viaje que ahora iniciamos. Hace 775 años, aproximadamente, el rey Fernando III de Castilla y León, tras la conquista de Cantillana y Alcalá del Río, ordenó construir un hospital militar de campaña, u hospital de sangre, para atender a los soldados cristianos heridos en la conquista de Sevilla, su gran objetivo. Este hospital de sangre se situó en una rinconada o meandro del río. Más tarde, junto al hospital, se levantó la ermita de la Santa Misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que daría lugar a lo que hoy conocemos como Capilla de los Dolores. Si bien este hecho puede considerarse como la fundación moderna de nuestro pueblo, hemos de decir que muchos siglos antes estas tierras ya estaban habitadas, tal y como se ha comprobado en las excavaciones efectuadas en el Cerro Macareno. Terreno que comprendía unas 12 hectáreas, de las que hoy solo se conserva una. El Cerro Macareno es un tel o elevación artificial del terreno, formada por la superposición de diferentes poblados a lo largo de miles de años. Estos restos, colocados unos sobre otros, pueden alcanzar alturas considerables. En el caso del Cerro Macareno, llegaron a medir más de 7 metros sobre el terreno circundante. Según el arqueólogo y profesor de la Universidad de Sevilla, Enrique Vallespí Pérez, los restos más antiguos hallados en el Cerro Macareno corresponden a la prehistoria, al Paleolítico inferior y medio, hace unos 35.000 años. Se trata de instrumentos de piedra toscamente tallados. Pero los yacimientos más importantes del Cerro Macareno corresponden a los estratos datados a partir del año 800 a.C., aproximadamente. Pertenecen estos restos a la civilización de Tartesos. Son trozos de cerámica del período conocido como Bronce Final, de color oscuro y con la superficie brillante. Dada la función de puerto fluvial que desempeñaba el Cerro Macareno, numerosos pueblos se asentaron en el mismo. Así, en las diferentes excavaciones se han encontrado objetos fenicios, griegos y cartagineses. Sobre todo, ánforas que servían para transportar a través del río los productos agrícolas: trigo, aceite, vino, etc. El Cerro Macareno
guarda también vestigios ibéricos, como cerámicas pintadas a banda, hornos alfareros y casas de planta rectangular edificadas con adobe, ladrillos de barro y paja sin cocer, secados al sol. Entre los siglos II y I a.C., los romanos colonizan el Macareno, como lo demuestran las monedas, ánforas y restos hallados en el cerro y sus alrededores. Poco después abandonan el lugar, tal vez por cambios producidos por el curso del Guadalquivir, que provocaron el alejamiento del río del Cerro Macareno, al cegarse algún meandro. Tras la invasión de la península por los musulmanes, se construyeron por los alrededores diversas alquerías, casas de labranza árabes y alguna aldea de cierta entidad que aprovechaban la riqueza de nuestras tierras. En ese sentido, un siglo antes de la llegada del Rey Santo, el geógrafo musulmán Al-Idrisi, al describir los caminos que llevaban de Sevilla a Córdoba, cita el lugar denominado Bancil Abán, que los investigadores hacen coincidir con la Rinconada. ...2023 es un año muy importante para el patrimonio, para la historia de la Rinconada. Supone que Cerro Macareno cuente con la incoación de su expediente como bien de interés cultural, algo que ha logrado la comunidad científica, la universidad, nuestro pueblo, nuestro ayuntamiento. Esto es un hito porque supone darle el nivel más alto de protección y también nos ayuda a nuevas excavaciones, a su investigación, a ponerlo en valor y también a trabajar, como recoge nuestro plan general, para dotarlo de un gran anillo verde de protección que además pueda contar con un proyecto de recreación de cómo era la vida de aquellas civilizaciones que lo ocuparon durante 8 siglos de manera ininterrumpida. Así trabajaremos el periodo tartésico, turdetano y romano. Investigaciones recientes de nuestro museo y la universidad también nos invitan a pensar en la hipótesis de que posiblemente estuviera ocupado en el siglo IX por una población bereber. Cerámica, restos de construcciones nos llevan a considerar que pudo haber en el contexto del entorno de Al-Ándalus, de aquella Sevilla islámica, una ocupación con actividad de una población fundamentalmente de base ganadera y agrícola, que pudo llegar hasta los tiempos de Fernando III. Es una hipótesis de investigación muy atractiva que estamos desarrollando de la mano del trabajo conjunto de la universidad y nuestro museo. Nuestro reto, seguir conociendo más acerca del principal yacimiento arqueológico de la Rinconada y de nuestra fundación como municipio. En el año 1248 aproximadamente, como ya se ha apuntado, Fernando III construye un hospital de sangre en lo que sería la Rinconada y encomienda su administración, guarda y custodia a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, la Orden de Malta, cuyo jefe militar era en aquella época García-Pérez de Vargas. Junto al hospital se fueron trazando calles y construyendo casas que, con el paso del tiempo, darían lugar a una población estable. La vida de un pueblo siempre se ha desarrollado tomando como centro la plaza principal. En nuestro caso, la Plaza de España.
La plaza toma su aspecto actual en una reforma realizada en el año 1937, con pavimentación y bancos de mosaico sevillano, completando el conjunto una arboleda de naranjos y una fuente central. Antes de esta fecha, la Plaza de España era de tierra y se encontraba en alto, según testimonio de nuestros mayores. Iba mi padre por la calle esa con un costal de pan que venía en Camanolito, un costal de pan, pero de agua hasta aquí. En la plaza se encuentran los edificios históricos más importantes de la Rinconada, como la Capilla de los Dolores, antigua ermita construida junto al Hospital de Sangre de San Fernando. Un retablo cerámico nos recuerda este hecho. Varios siglos después de la construcción del primitivo hospital, la Hermandad de la Misericordia de nuestro Señor Jesucristo se hizo cargo de la administración de este establecimiento sanitario y de los cultos de la Ermita de la Misericordia. Hasta el siglo XIX, la capilla y sus alrededores sirvieron como cementerio público hasta que en 1843 se construyó el cementerio del Ejido, el Lejío, donde hoy se encuentra el Colegio Público Guadalquivir. Este viejo cementerio se utilizó hasta el año 1963. En 1965 se inauguró el cementerio actual, en el lugar denominado Tejar del Maestro Vicente, ubicado en la zona de Santa Marta. La capilla fue profundamente reformada en 1972, debido a los serios desperfectos ocasionados por el terremoto acaecido en febrero de 1969. Así pues, podemos afirmar que la reconstruida Capilla de los Dolores es el edificio más antiguo de la Rinconada. En su interior se rinde culto al Cristo de la Misericordia y a la Virgen de los Dolores, imagen esta de autor desconocido. Unos expertos piensan que puede pertenecer a la escuela barroca sevillana del siglo XVII, mientras que otros estudiosos señalan que su autor podría ser Manuel Gutiérrez Cano, imaginero sevillano del siglo XIX. Se cree que la Virgen de los Dolores llegó a nuestro pueblo procedente de Sevilla en torno a 1810 o 1812, quizás para ponerla a salvo de la invasión francesa. Aunque otra hipótesis apunta a que la talla era conocida desde tiempo inmemorial en la Rinconada, como Virgen de las Angustias o Virgen del Amparo, modificándose su advocación a mediados del siglo XIX tras la fundación de la Cofradía Servita de Nuestra Señora de los Dolores. Junto a la plaza se encuentra también el templo parroquial, consagrado a Nuestra Señora de las Nieves, aunque hasta el siglo XIX su advocación fue Santa María de la Blanca. Se trata de un edificio gótico mudéjar del siglo XV. Tiene 3 naves, de 3 tramos cada una, con arcos apuntados que descansan sobre columnas romanas de mármol y granito, que según la tradición oral fueron acarreadas desde la ciudad romana de Itálica, allende el Guadalquivir, aunque también pudieron proceder de alguna de las múltiples villas romanas construidas en los alrededores de la Rinconada. La portada principal, con vano ojival, se halla labrada en ladrillo tallado y agramilado,
presentando arco apuntado, alfiz marcado y doble arquivolta escalonada, que se cierra con una moldura exterior siguiendo el perfil del arco apuntado y que muere en la línea de impostas. Las dos arquivoltas quedan señaladas con un baquetón cilíndrico liso muy simple. Data del momento de la construcción del templo, es decir, del siglo XV. En la Rinconada, esta portada constituye uno de los restos más importantes de la arquitectura gótico-mudéjar de la villa. En el muro exterior de la nave izquierda aparecen empotradas dos placas visigodas con temas geométricos. La torre campanario está dotada de dos cuerpos y rematada en chapitel. Se sitúa a la izquierda de la portada principal y se halla reforzada por zunchos de hierro con pasadores en las esquinas. La torre se erigió en el momento de edificar la parroquia, aunque durante los siglos siguientes se vio sometida a diferentes trabajos de reparación que modificaron su fisonomía. Así, tras el terremoto de Lisboa, hubo de ser rehabilitada por los daños sufridos y durante las obras de 1816, el maestro mayor de obras, Juan Josep Rosales, le confirió el aspecto formal que hoy presenta, tras demolerse su remate macizo, ocupando su lugar un chapitel con azulejos, coronado por una bola de cobre, veleta y cruz. Es esta una de las imágenes más emblemáticas de nuestro pueblo. La parroquia de Nuestra Señora de las Nieves cuenta con numerosas obras de arte. Entre ellas destacaremos el desaparecido retablo del Cristo del Cansancio, datado de la primera mitad del siglo XVIII, con esculturas que componen un calvario. Las imágenes de la Virgen y San Juan son del XVIII y la del crucificado del Cansancio de hacia 1500. Es la imagen religiosa más antigua de nuestro pueblo. En el presbiterio encontramos el retablo mayor de 1717, obra de Antonio José de Carvajal, en el que se ubica la imagen de la Virgen de las Nieves, titular del templo. Hasta hace unos años, aquí se podían contemplar unas pinturas de los evangelistas, realizadas hacia 1540 por Juan de Zamora, que hoy se encuentran en la sacristía parroquial. Cuenta la iglesia con un órgano neumático construido por Francisco Pérez de Valladolid en 1768. Los últimos organistas rinconeros fueron Julio Páez Navarro, que ejerció sus funciones durante las décadas de los años 30 y 40 del siglo XX, y Plácido Vázquez, que desempeñó sus labores como organista hasta mediados de los años 50 de la misma centuria. El órgano cuenta con un mecanismo compuesto por unos fuelles manipulados por una persona, que insuflaban el aire necesario para hacer sonar las notas que tecleaba el organista. También encontramos en nuestra iglesia varios enterramientos. Así, en la nave central y junto a una columna, se halla la tumba de Ana Velázquez, esposa de Antonio Correa Chico, fallecida el 6 de julio de 1676. Correa Chico fue el hombre más rico e influyente de la Rinconada durante la segunda mitad del siglo XVII.
Poseía numerosas tierras y con su dinero realiza múltiples obras de caridad, como enterrar a los pobres, dar dinero a las jóvenes que iban a casarse o a entrar en un convento, costeaba la reparación de edificios, etc. Antonio Correa Chico falleció el 29 de julio de 1700 y se halla enterrado en el convento de San Antonio Abad de Sevilla. Bajo la capilla del Sagrario se encuentra la cripta funeraria, a la que se llega por una húmeda y angosta escalera. En la cripta podemos ver varias tumbas de rinconeros del siglo XVIII y XIX, como Pedro Criado o Josefa Gil de Herrera, pertenecientes a importantes familias de nuestro pueblo. En el interior del templo residen algunas de las imágenes que procesionan en Semana Santa, como son el Cristo de la Resurrección, Jesús Nazareno y la Virgen de la Salud. Asimismo, en la Plaza de España se encuentra el Ayuntamiento. Hasta el año 1931, el Ayuntamiento estuvo en la Plaza del Mentidero, en el edificio que actualmente ocupan la bodega y el tendío 12, que por entonces no reunía las condiciones mínimas para gestionar los asuntos correspondientes a los ciudadanos de nuestro municipio. Así que el 25 de marzo de 1927, el alcalde de la época, don José Alfonso Blas, junto con los concejales, deciden construir una nueva casa ayuntamiento en la plaza de don Javier Sánchez Dalp, que era el nombre que entonces tenía la Plaza de España. Las obras del ayuntamiento, cuyo coste fue de 100.000 pesetas, comenzaron en 1929 y se inauguró el edificio en 1931, siendo alcalde el señor conde Romero de Medina. El arquitecto que realizó el proyecto de las obras fue Antonio Gómez Millán, autor asimismo del sevillano Palacio de la Condesa de Lebrija. En 1996 se remodeló el ayuntamiento para dotarlo de nuevas oficinas más modernas y funcionales y acordes con las necesidades de nuestra población. Como dato curioso, señalaremos que durante las obras de ampliación se respetó una palmera que se encontraba en el edificio colindante y que hasta hace unos años podía contemplarse en su interior. Bueno, La Rinconada siempre ha sido un pueblo muy emprendedor y además ahora que estamos de felicitación y estamos de cumpleaños con los 775 años de nuestra historia, pues la verdad es que tenemos que reivindicarlo. Nuestro pueblo ha crecido, nuestro pueblo es capaz de mirar al futuro desde ese escenario de modernización en el que todos estamos pues completamente implicados, pero el ser modernos, el avanzar, el intentar realmente pues seguir construyendo entre todos ese futuro es perfectamente compatible con valorar nuestros principios, nuestra cultura, nuestras raíces y sobre todo ser capaces de equilibrar la historia que tenemos, que es mucha y muy buena, con lo que ha significado todos estos años de democracia. Es verdad que en estos 40 años La Rinconada ha crecido en infraestructura mucho más que en los anteriores, ¿no? No hay más que dar una vuelta por el municipio para ver realmente cuánto y cómo hemos crecido y la admiración que se nos tiene desde fuera.
Ese tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? Seguir creciendo, seguir avanzando, seguir intentando que la gente que vive en la localidad y que nació aquí se sienta orgulloso de su pueblo, y que todos aquellos que nos eligieron para vivir pues consideren que eligieron bien y que acertaron con la decisión de venirse a vivir a La Rinconada. Presente, pasado, futuro, todo es perfectamente compatible, y ahí siempre vamos a estar en esa línea de conseguir entre todos la mejor Rinconada posible para el futuro. En la segunda mitad del siglo XIX tiene lugar un hecho que va a marcar profundamente la historia de La Rinconada. Se instala en nuestro término municipal la línea de ferrocarril Sevilla-Córdoba, en unos terrenos comunales llamados Dehesa Boyal, que se utilizaban desde la Edad Media para el pastoreo del ganado, la caza y la recogida de leña. Pero la historia del barrio comienza en 1892, cuando La Rinconada entera estuvo a punto de mudarse a donde ahora se ubica San José. En ese año, el alcalde, don José María Herrera Mantilla, debido a las grandes inundaciones que sufría La Rinconada, dispuso que se construyera una nueva población que no pudiera ser invadida por las aguas, en terrenos de la Dehesa Boyal, el lugar próximo a la estación de tren de La Rinconada. Si bien La Rinconada no se trasladó, la presencia del ferrocarril atrajo a principios de siglo a numerosas personas, como Carmen la Suspira, Navarro el Ico, la Bernarda, Rocío de la Casilla, entre otras, que se asentaron junto a la vía del tren. Así, al final de los años 20, el gobierno del general Primo de Rivera decidió la instalación de 2 factorías azucareras cercanas a la estación, para aprovechar mejor el cultivo de la remolacha y tener menores costes de transporte. Entre 1931 y 1933, 2 empresas azucareras comienzan a funcionar en lo que se denominaba Estación de La Rinconada. La azucarera Bética, de la que hoy solo se conserva la chimenea, y la azucarera Ibérica, que continuó hasta hace unos años con la producción de azúcar. En los terrenos que ocupara esta industria, actualmente se halla instalada una factoría de la división arrocera Ebro Foods. La azucarera Bética, que dio nombre a la calle que llevaba hasta sus puertas, fue trasladada hasta Zamora, y sus instalaciones se convirtieron en La Cañamera, una fábrica de tratamiento del cáñamo dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, que estuvo funcionando hasta 1969 y de la que salió un excelente equipo de fútbol que llegó a militar en Tercera División. En los años 40 del siglo XX se inician las obras de la iglesia de San José, que fue construida por el arzobispado en terrenos comunales de la zona del Palmar y bendecida el 19 de marzo de 1946. No sabemos cuál fue su importe total, pero sí que el ayuntamiento colaboró con 10.000 pesetas, que fueron entregadas en 1945 a la Junta Provincial de Reconstrucción de Templos, y 2.000 pesetas más para el esorno del templo. La iglesia de San José dependió de La Rinconada hasta que en 1954 se separó, convirtiéndose en parroquia.
En su interior se da culto a San José, al Cristo del Perdón y a María Santísima en su mayor dolor. El río Guadalquivir ha estado presente desde tiempo inmemorial en la vida de los rinconeros. En la antigüedad bañaba el Cerro Macareno y servía como medio de transporte para los productos agrícolas. El río ha sido muchas veces azote de los vecinos, cuando sus aguas se desbordaban e inundaban el pueblo, destruyendo casas y anegando parcelas. Pero gracias al río, las tierras de nuestro término son muy ricas y producen abundantes cosechas de remolacha, trigo, maíz, algodón, papas, naranjas, etc. La importancia de la agricultura es la causa de la existencia de múltiples cortijos en el término de la Rinconada. El de Cartuja es de los más antiguos. Fue en la Edad Media un monasterio denominado Cartuja de Casaluenga, filial de la Cartuja Matriz. Cuenta la leyenda que, cruzando bajo el río, existía un túnel que unía nuestra Cartuja con la de Santa María de las Cuevas de Sevilla, donde se realizó la Expo 92. Cercana a la Rinconada se encuentra la Cortijada de las Cortillas, que cuenta con una fábrica exportadora de naranjas. Y un poco más lejana está Torrepavas, construida por el arquitecto Vicente Traver y Tomás, tras la reforma agraria de los años 40, en terrenos expropiados a la familia Sánchez d'Alp y Calonge. Pero no solo de la agricultura viven los rinconeros. En nuestro pueblo hay numerosas personas que trabajan en el sector servicios, oficinas, médicos y pequeñas empresas como carpinterías, materiales de construcción o venta de automóviles. Asimismo, desde hace unos años, grandes industrias se han ido estableciendo en nuestro término municipal. En ese sentido, debemos citar las instalaciones de Pioner junto a Majaloba, Ebrofood en San José y las de Coca-Cola y Pepsi-Cola junto al aeropuerto de Sevilla, en terrenos de nuestro pueblo. Estas industrias han supuesto la creación de muchos puestos de trabajo y una gran inyección económica en una zona azotada por el paro. Por otra parte, durante las primeras décadas del siglo XXI, podemos constatar como en los últimos 40 años la Rinconada ha estado en continua evolución urbanística. En ese sentido, aún quedan ejemplos de la casa tradicional de las poblaciones andaluzas dedicadas a la agricultura, compuesta por una planta baja con cocina y habitaciones. En la parte alta, el soberano para guardar el grano y algunos aperos de labranza. El patio con el pozo para sacar agua y a veces el corral para el ganado y las bestias. También podemos contemplar actualmente urbanizaciones de iniciativa privada, grupos de viviendas sociales de protección oficial y funcionales edificios e instalaciones destinadas a la cultura y el ocio, a la salud pública o a la práctica del deporte. Son modernas construcciones que sirven para dinamizar las actividades de nuestra población y que dotan a la Rinconada
de aquellos servicios básicos para la comunidad. En pleno siglo XXI, ¿hacia dónde camina la Rinconada? El mástil del Pago de en medio, enhiesto surtidor de sombra y sueño, que cantará el poeta Gerardo Diego, está siendo testigo de la unión física de la Rinconada y San José, en un futuro no muy lejano. Un futuro que deberá hacer de la Rinconada una ciudad verde y habitable, evitando las barbaridades urbanísticas. Una ciudad emprendedora y activa que no pierda su personalidad e idiosincrasia, que aúne tradición y progreso y, sobre todo, una ciudad abierta y tolerante. Tolerante para todos aquellos que deberemos convivir en la Rinconada del próximo milenio.